Sean todos bienvenidos. Los hermanos que están visitándonos, amigos, muy bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Comparto con ustedes la palabra y les invito a abrir su Biblia en el libro de Josué, capítulo 6. Libro de Josué, en el capítulo 6. Si gusta estar de pie un momento, vamos a descansar luego unos minutos. ¿Lo encontró? Leamos el versículo 12. Dice la Escritura: y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tomaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra. En esta tarde, Señor, yo te pido que uses mi vida para entregar el mensaje al corazón de cada uno de mis hermanos. Les bendigo en tu nombre, Señor Jesús, que esta palabra sea atesorada por nuestro corazón, que llegará a nuestra mente y que nosotros estemos dispuestos a obedecer tu palabra. Muchas gracias, Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los muros caen. Es el título de esta predicación que voy a compartir con ustedes. Un pasaje de la Escritura que sin duda lo conocemos muy bien y que trae excelentes aplicaciones para nuestras vidas. Conocemos la historia de Israel entrando a la tierra donde Dios les había jurado que iba a hacer de ellos. Conocemos muy bien la historia y sabemos que Dios tenía propósitos muy especiales para que ellos habitasen en ese lugar. Pero Dios le iba a dar algo a Israel, y en este caso era la tierra prometida, pero necesitaba
que ellos empezaran a creer, a confiar en que Dios siempre iba a estar a su lado. Y en el camino hacia la tierra prometida estaba Jericó, una ciudad muy bien establecida y muy bien fortificada, porque tenía un sistema de defensa el cual era sofisticado para la época. Una ciudad muy antigua también, que había permanecido, según dicen algunos antropólogos, al menos unos 4,000 años antes de Jesucristo. Así que esta ciudad estaba bien fundada en ese valle donde ahora pues nosotros conocemos que esta es la ubicación un poco al norte de Jerusalén. Jericó, la ciudad que estaba bien cerrada, dice Josué, estaba cerrada completamente y no había forma de cómo hacerles llegar. Aunque humanamente, para tomar una ciudad de esta, muchos de los soldados lo que hacían era sitiar. Los ejércitos sitiaban estas ciudades hasta el fin que ellos tuvieran hambre y necesitaran abrir las puertas para poder adquirir algún producto para la alimentación. Pero ellos mismos, dice el versículo 1, que Jericó estaba bien cerrada, como cuando nosotros dejamos la casa con pasador, con candado, con doble llave y con una tranca. Bien cerradas estaban las puertas de Jericó. No había forma humana de cómo pudiese el pueblo de Israel entrar. Pero el propósito acá que Dios nos muestra es que había dado una promesa y esa tierra iba a ser de Israel. Y cuando Dios promete algo, hermanos, Dios lo cumple. Dios es fiel a sus promesas. Y claro, Josué es el líder y tiene la comunicación de parte del Señor. El versículo 2 dice que Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Cuando Dios le va a dar algo, hermanos, si Dios lo prometió, Dios lo cumple a nuestras vidas. Yo te voy a entregar esa ciudad, le dice a Josué. Así que deja de preocuparte, deja de cómo estar inventando estrategias de cómo acceder a Jericó. Yo te la voy a entregar. Así que nosotros también debemos estar confiados en Cristo Jesús, que cuando Él ha prometido algo a mi vida, cuando Él ha prometido algo a su vida, Dios lo hará. Y Dios lo hizo de esta manera. Bueno, hay algunas instrucciones que Dios da a su pueblo para que los muros cayesen. Instrucciones para que los muros caigan. Y eso es lo que yo quiero al menos mencionarle en esta oportunidad. En primer lugar, Dios da orden, una orden a su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios es ordenado? Dios es un Dios de orden y establece el plan estratégico para llegar a la ciudad de Jericó. Y dice a Josué: mira, Josué, este es mi plan. No sé cuál sea el tuyo, Josué, pero el plan mío es este. Vamos a entrar a la tierra de Jericó y vamos a llegar a sus hombres de guerra. Alrededor de la ciudad vamos a rodearla una vez al día y tú lo harás durante 6 días. Vas a dar una vuelta alrededor de esa ciudad. Algunos historiadores dicen que era una ciudad corta, quizás algunos 600 metros de circunferencia o de diámetro. Era relativamente corta, pero Dios estaba dando una orden. ¿Qué dice más a Josué? Josué, vas a llevar el arca. El arca la van a cargar y también vas a llevar 7 sacerdotes. Y cada sacerdote llevará una trompeta. La trompeta del pueblo de Israel, un cuerno de carnero, ese que a veces aquí sonamos nosotros cuando hacemos fiesta al Señor.
Cada sacerdote iba a llevar un cuerno de carnero y lo iba a ir sonando. Ellos iban a pasar delante del arca de Dios. Además, en este orden de Dios, Dios establece algo más, y es que todos los hombres de guerra iban a ir adelante del grupo de sacerdotes que iban tocando las trompetas. Parece ser que es una estrategia no humana, una estrategia que nosotros pudiésemos decir, bueno, así como se gana una guerra, Dios, ¿cómo voy a ganar una guerra de esa manera? No lo puedo hacer. Quizás Josué, que era un hombre de guerra hasta ese momento también, ya había tenido 2 batallas fuertes. Él pudiese decir, Señor, pero yo no acepto ese plan. Ese plan no está en un orden especificado. Yo quiero hacer algo más. Pero cuando aceptamos el orden de Dios, Dios bendice nuestras vidas para que los muros puedan caer. La Escritura dice que Josué hizo como Dios le había especificado. Y esto me lleva al segundo paso para que los muros caigan. La segunda instrucción es obediencia. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta obedecer la voluntad de Dios? Porque nos gusta más hacer lo que a nosotros nos parece bien. Y tenemos la ventaja, o más bien Dios tiene la ventaja, que Él conoce nuestro futuro. Dios conoce perfectamente con qué usted va a cenar el día jueves de esta semana. Y así que no debemos estar preocupados por ello. Dios conoce todos los detalles de nuestra vida, pero tenemos que ser unas personas obedientes. Debemos obedecer la voz de Dios, y la Escritura así nos dice que hizo Josué. Llamando Josué a todas las personas que estaban involucradas en el plan, les dijo a los sacerdotes, miren, vamos a llevar el arca y vamos a buscar 7 sacerdotes con 7 carneros. Ellos van a tocar las bocinas, las trompetas delante del arca. Imagínese usted, el arca de la alianza o el arca del pacto, los sacerdotes más adelante y luego los hombres de guerra de Israel. Qué bonito orden de Dios. Pero ¿cómo irían? Ellos llevarían delante de la presencia misma de Dios, ya que eso significaba el arca del pacto, una alianza que había hecho Dios con su pueblo, un testimonio, pues ahí estaban las tablas de la ley, la vara y un poco del maná que Dios les había dado en el desierto, el alimento que ellos habían tenido en el desierto. Simbolizaba la presencia misma de Dios, y Dios les dice, ustedes deben obedecer. Así que Josué está dando órdenes, y el pueblo de Israel era una iglesia igual que Santuario de Amor, muy obediente. ¿Cómo son ustedes, hermanos? Obedientes, sí, yo les creo, son obedientes. Ellos obedientemente confiaron. Primero Josué confió en el orden de Dios y eso lo llevó a obedecer. Pero el relato también nos dice que el pueblo de Israel también fue obediente a la voz del Señor. Y aquí encontramos una tercera cosa, una tercera instrucción para que nosotros podamos tomar los muros, que los muros caigan. Podemos nosotros obedecer la voz de Dios, y también algo más, tener confianza en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido. Esto sería también algo como depender estrictamente del Señor. El plan no estaba muy fácil, humanamente hablando. ¿Qué era, hermanos? Rodear la ciudad, tocando trompetas y caminando, marchando los hombres de guerra. Pero la Escritura nos dice en el versículo 7
que dijo al pueblo: Josué, rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Ellos depositaron toda su confianza en el Señor, al cual les había llevado hasta ese momento. Ellos tienen ahora una dependencia estricta de Dios y están conscientes de que la guerra hay que ganarla y que el plan de Dios es bueno para sus vidas, y dependen de la presencia misma del Señor. Y empezaron a pasar los sacerdotes frente al arca del pacto. Empezaron a pasar todos los hombres de guerra frente al arca del pacto, y ellos decían con ese acto depender del Señor. Cuando nosotros somos llamados a derrotar, a ganar una victoria, a derrumbar un muro, a derrotar lo que está afectando nuestras vidas para la conquista, nosotros debemos depender de nuestro Dios. Hermanos, sin la ayuda de Dios no podemos hacer mucho. Creo que nada podríamos hacer sin la ayuda de Dios. Somos iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, porque Él nos ha hecho sus hijos, y en todo momento nosotros necesitamos depender de Dios. Usted dependa del Señor. Si va a realizar un proyecto de vida, si va a empezar un trabajo esta semana, si va a continuar una labor esta semana, dependa de Dios. Eso nos enseña la Biblia. Eso nos enseña la Escritura, que ellos pasaron frente al arca diciendo: Señor, nosotros sabemos que tú nos vas a ayudar. Algunas veces queremos resolver nuestros problemas, algunas veces queremos resolver nuestras necesidades por nuestros propios medios, pero así cuesta más, hermanos. Quizás sea imposible, quizás sea difícil, pero si usted depende de Dios, Dios bendecirá sus planes, Dios bendecirá su vida. Así que hay que depender del Señor en todo lo que nosotros vayamos a emprender. Si es un trabajo, como lo dije antes, si es nuestro empleo, si alguien está pensando en casarse este año, si alguien quiere hacer más grande esta iglesia, pues formando una nueva familia y trayendo más niños a este lugar, dependa del Señor. Si alguien está pensando en hacer más grande su empresa, su negocio, dependa del Señor. Debemos depender de Dios para obtener la victoria en todo momento. Amén. Quiero hablarles de una instrucción más para obtener la victoria, para derrotar ese muro, para derrotar a Jericó. La Escritura nos dice que habría que hacer un silencio, tal como ustedes están en este momento. Silencios. Dice el pasaje número 10 del capítulo que estamos estudiando: Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Bueno, me traslado hasta Jericó y pienso en esa gente, hombres de guerra, hombres que están listos para conquistar, y empiezan a platicar del plan. Mira, ¿y cómo está la cosa aquí? Bueno, el asunto es que vamos a ir delante de los sacerdotes van a ir tocando la trompeta, y tras de ellos va a ir el arca. ¿Y a qué horas vamos a tirar las flechas? ¿Y a qué horas vamos a tirar las lanzas? Dijo Josué que en este momento hay que hacer silencio. Y ellos están pensando en ganar, por supuesto.
Ellos están pensando en conquistar la ciudad de Jericó. Ellos están creyendo a Dios que las cosas van a ser posibles, pero Dios les pide silencio. Y es que cuando Dios nos va a dar la victoria, hermanos, muchas veces nosotros también tenemos que callar. Yo les he dicho en muchas oportunidades, escuchemos a Dios, oigamos lo que Él tiene para nuestras vidas. Porque en muchas ocasiones estamos, Señor, dame, Señor, esto, Señor, necesito esto, Señor, ayúdame con esto, Señor, esta situación, esta semana tengo que resolver, pero no oímos la voz del Señor. En muy pocas ocasiones dejamos espacio para oír la voluntad de Dios. Y Dios les pide silencio, que marchen en silencio. No estaba fácil, porque ellos querían conquistar la ciudad de Jericó. Como nos dice el capítulo 2, ellos estaban miedosos ya. Ellos estaban que les temblaban las patitas. No había lugar para ellos. Estaban temerosos ahí. Estaban afligidos porque la presencia de Israel estaba frente de ellos. Sin duda, de ellos no tenemos que decir mucho. Pero Dios da una orden a su pueblo y les dice, hagan silencio. Y para que los muros caigan, hermanos, muchas veces tenemos que hacer un silencio en nuestras vidas. Reconocer que solo es Dios quien puede bendecir el propósito por el cual nosotros estamos pidiendo. Tenemos que luchar, por supuesto, pero Dios es quien va a hacer la obra y nos pide hacer un silencio. Podría alguien decir, bueno, ¿y cómo es que vamos a ir calladitos? Entonces no se van a afligir los de Jericó. O pudiese otro decir, no, así de ir callado no me agrada a mí. Yo quiero ir gritando, yo quiero ir haciendo un poco de ruido. Como en muchas oportunidades nosotros hacemos, y por eso es que no obtenemos victoria. Este es un pueblo unido. Ellos van juntos, pero aún en el silencio están juntos. Y muchas veces nos cuesta guardar silencio. Bueno, hoy están en silencio ustedes. Ya les voy a pedir que griten, porque en este punto del mensaje estamos en silencio. Algunas veces rompemos el silencio. Vamos a ir a predicar a tal lugar. Ay, hombre, si esa gente ya se les predicó mucho, esa gente es dura, esa gente no hace caso a la voz de Dios. A perder el tiempo vamos. Pero Dios nos llama a hacer su voluntad. Si usted no va a sumar con lo que dice, la Biblia nos enseña a callar en el momento que Dios diga que hay que callar. Así que, hermanos, nuestra confianza para obtener la victoria y para que los muros puedan caer en su momento, también Dios nos llama a guardar un silencio. Una instrucción más que yo encuentro en esta palabra, y es que el pueblo de Israel cumplió con lo que se le estaba ordenando. Dice la Escritura que lo que Dios les había dicho, ellos empezaron a cumplirlo. El versículo 11: así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. El propósito de Dios en este momento era que su pueblo fuese obediente a su llamado, que ellos fuesen obedientes a las instrucciones que se les estaba dando, y que ellos cumplieran con lo que se les había ordenado. Y ellos lo hicieron así. ¿Cuál era la orden en cuanto a las vueltas? Bueno, cada día una vuelta, regresar al campamento. Cada día. Pero el séptimo día ellos debían dar 7 vueltas. El séptimo día, que
según el pasaje, en el contexto de la escritura, era considerado el día sábado, el día que, algunos dicen que no se podía hacer nada, y específicamente la Biblia así lo dice. Ese día Dios le dio la victoria a su pueblo, pero ellos estaban cumpliendo. Un día, Israel rodeando Jericó, y la gente decía: bueno, ¿y estos qué les pasa? Como algunas veces dicen de los cristianos, ¿verdad? ¿Qué avispa les picó? ¿Qué les está pasando a estos creyentes? Pasaban un día y sonando la trompeta se iban a descansar. Pasaron el siguiente día sonando aquellos 7 shofares con todo esplendor, y la gente observaba, y yo creo que más temor tenían cada día, y se preguntaban qué era lo que estaba sucediendo, porque Dios quería que su pueblo cumpliese lo ordenado. Hermanos, no hay forma mejor o excelente de agradar a Dios si no es la obediencia. Dice la escritura que Dios se agrada más de la obediencia que del sacrificio. Nosotros debemos ser obedientes delante del Señor. El mandato para Israel ya estaba establecido. Ellos debían cumplir con lo que se les había ordenado. Pero cumplir tiene un paso más allá de la obediencia, porque antes hablé de la obediencia. Antes ellos dijeron: sí, lo vamos a hacer de esta manera, pero ahora era el momento específico de que había que establecer lo que antes solamente era un sí. Explico esto. Ustedes pueden dar un amén. Amén. Sí, ustedes lo pueden dar. Pero ¿cómo pueden cumplir eso? Ahora, hermanos, cumplan todos diciendo amén. Amén. Bueno, varios, ¿verdad? Pero varios no dijeron amén. Quizás ellos no dijeron: yo lo puedo cumplir. Muchos del pueblo podían hacer la voluntad de Dios, actuar en obediencia, pero Dios quería la acción. Dios quiere que nosotros también actuemos en fe, y hay que hacer las cosas creyendo que van a suceder como Dios lo ha dicho. Hermanos, para que Dios obre en nuestras vidas, nosotros necesitamos fe, y esta gente tenía fe que los muros iban a caer como Dios lo había dicho. Nosotros también, si queremos actuar de acuerdo a la voluntad del Señor, debemos hacer las cosas posibles. Si el Señor nos llama a hacer algo, debemos hacerlo. Si decimos vamos a cantar, cantemos al Señor con todo nuestro corazón. Si decimos vamos a orar, que realmente sea orar, que realmente sea buscar de la presencia del Señor. Si usted toma un tiempo para leer la Escritura, para escudriñar la Biblia, realmente que lo cumpla. Pero muchas veces nos pasa que prometemos y no cumplimos. ¿Y sabe a quién no se le olvidan las promesas? Bueno, a los salvadoreños se nos olvidan las promesas, pero a los niños no se les olvida. Si usted le dice a un niño hoy que el miércoles le va a traer un regalo, ese niño va a estar desesperado porque llegue el día miércoles. ¿Y qué pasa?, dirá su papá. Es que me prometieron un regalo y yo quiero recibirlo. Un día un niño me dijo: pastor, ¿qué hiciste los cohetes que andabas aquel día? No sé dónde me vio con cohetes ese niño, pero me vio. Y yo le dije: los tengo guardados. Entonces le pregunté:
¿querés uno vos? Me dijo, sí, quiero uno. Pero estás muy pequeño, te puedes quemar. Pero te los voy a enseñar, le dije. Solo te los voy a enseñar. ¿Cuándo, pastor? El otro día que vengas a la iglesia. Y el día siguiente de culto, él vino donde mí y me dijo, pastor, hoy sí me vas a enseñar los cohetes que tenés. Porque a los niños no se les olvida. Ellos reconocen las promesas. Pero para nosotros, hermanos, es cumplir. El pueblo de Israel necesitaba cumplir lo que obedientemente había dicho delante de Josué que iba a hacer. Y ellos fueron cada día de la semana, una vez fueron a dar la vuelta. Y dijeron, miren, mañana los esperamos aquí, vayan todos a descansar. Se fueron todos a sus campamentos, dice, y fueron el siguiente día cumpliendo lo que Dios les había ordenado. Pasaron 6 días y ellos cumplieron una vuelta todos los días. Y les dijo Josué el día número 6, miren muchachos, hoy duerman bastante porque mañana vamos a caminar 7 veces. Así que váyanse a descansar muy temprano para que tengan energías para dar 7 vueltas mañana. Y el versículo que hemos leído dice que se levantó de mañana Josué y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes tomaron las 7 bocinas de cuerno de carnero. Fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Ahora ellos están ejecutando la acción que Dios les había ordenado realizar. Y es que cuando Dios nos dice que realicemos una actividad, nosotros debemos cumplir la voluntad del Señor. Aunque no nos agrade, aunque nos cause un poco de molestia a nuestras vidas, aunque tengamos muchas dudas, aunque tengamos preguntas a Dios, Señor, pero esto, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir de mí? Que ando rodeando un inmueble, que ando rodeando una ciudad, que ando rodeando tal cosa. Muchas veces Dios nos va a pedir cosas ilógicas humanamente hablando, pero en esas cosas ilógicas Dios quiere mostrar su voluntad. Y el pueblo de Israel lo hizo así como Dios lo había ordenado. Seamos obedientes, pero también cumplamos con lo que en la palabra del Señor se nos ordena. Tengo una instrucción más y es la última, quizá. Necesitamos tener fe en la palabra. Para ellos, hermano, era igual que para nosotros lo que la Escritura, muchas cosas de la Escritura nos dice. Dios tiene promesas para su pueblo. Si usted ha leído la Biblia, se ha dado cuenta que la palabra del Señor está llena de promesas. Pero muchas de las cosas que en la Escritura nos menciona, nosotros las podemos ver únicamente a través de la fe. Y debemos tener fe en la palabra que Dios nos ha dado. Y esta gente nos da el ejemplo. Dice la Escritura que ellos tuvieron fe en lo que Dios había dicho. No dudaron. Y es pues la fe lo que nos hace ver mucho más allá las cosas realizadas, lo que no es como que es. Pero se necesita creer en el Señor. Dijo Jesús, lo leímos esta mañana, al que cree, todo le es
posible.